Un gusto de saludarles. Estamos en El protagonista es el libro. Hoy día comentando el libro de Marcelo Gulló, Nada por lo que pedir perdón. El libro de... El libro de Marcelo Gulló, Nada por lo que pedí perdón, tengo yo la edición tapa blanda de bolsillo. Fue editado por la editorial Planeta el año 2022, en esta edición que yo tengo. Lo interesante de esta edición es que, en primer lugar, me estoy exponiendo a un tema que no había leído ni estudiado, que es el tema de intentar criticar la leyenda negra que se tejió alrededor de la supuesta conquista de Sudamérica o de Latinoamérica. Esto ha venido a corroborar de que en realidad la mayor parte de los hispanoamericanos somos ignorantes de nuestra propia historia y nos hemos comido la historia de la leyenda negra que nos han vendido especialmente de las potencias como Inglaterra, Francia, Portugal, en su pugna con la monarquía española, y han vendido una idea que es falsa. Marcelo Gulló, su gran legado es hacer un análisis de la historia de Hispanoamérica desde una perspectiva objetiva, utilizando datos, y como siempre el dato mata relato, utilizando datos históricos de fuentes fiables y no datos de fuentes que han sido promocionadas por las potencias que les interesaba políticamente vender una idea falsa. El libro, que es interesantísimo, se lee como si fuera una novela, cuando en realidad es un libro de historia, fue prologado por Carmen Iglesias. Tiene, ¿cuántos capítulos? Me parece 11 capítulos. Eh, la única conquista mala es la conquista española de América. Es lo primero que él hace, es quitar esa idea de conquista, porque en realidad España nunca conquistó Hispanoamérica, sino que consideró a Hispanoamérica como parte del imperio español. De hecho, las leyes que existían en Hispanoamérica eran las mismas leyes que existían en España. De hecho, las primeras universidades que hubo en Hispanoamérica formaron abogados indígenas o de origen indígena o criollo, y muchos de ellos terminaron ejerciendo en España, porque el derecho era el mismo. El capítulo 2, cuando Dios hizo el Edén, no pensó en América, que es otro mito perpetuado a través de la historia, que es el mito del paraíso, cuando en realidad Hispanoamérica se caracterizaba por grandes pugnas verdaderamente infernales, donde se confundían las cosas, donde habían asesinatos rituales muy típicos de los aztecas y los incas, y donde existía la prostitución obligatoria a los menos, las comunidades menos, eh, con menos poder. El capítulo 3, Bartolomé de las Casas, el santo que convirtió el infierno en paraíso. Bartolomé de las Casas en realidad inventó algo que en la práctica no existía. De hecho, sirvió al relato de la leyenda negra, y lamentablemente mucha gente todavía sigue repitiendo muchas de las tonterías que vendió Bartolomé de las Casas. Martín Lutero y el rayo que cambió la historia muestra cómo la reforma provocó cambios en la visión que se tenía de Hispanoamérica. Luego viene el capítulo 15, donde habla de la injerencia de Inglaterra, la nación elegida por Dios que se convierte en un imperio depredador. De hecho, hay una observación en este libro que es interesantísima. Inglaterra no dejó su idioma, no dejó legados en los países donde estuvo,
porque en general fue depredador, a diferencia de España, que fundó hospitales, fundó universidades, creó una cantidad de beneficios, no se opuso a que hubieran matrimonios entre indígenas y españoles, cosa que sí se opusieron los ingleses con un racismo absolutamente aberrante. En las comunidades o en los países donde pasaron las colonias inglesas, portuguesa, francesa, prácticamente no existen indígenas. Al contrario de lo que sucedió con Hispanoamérica, donde las comunidades indígenas fueron protegidas por el derecho español. Luego viene el siguiente imperio, la pobrecita Holanda, que fundó un imperio basado en la esclavitud. Es aberrante las cosas que cuenta de Holanda, ya las había leído en otros libros. Luego viene todo es irónico, porque este libro está lleno de ironía. Los piadosos puritanos de Estados Unidos, creadores de una república esclavista con un destino manifiesto. Es terrible la hipocresía norteamericana, donde muchos de los supuestos beneficiadores de los indígenas en realidad eran sus depredadores. Luego viene el capítulo 8, los otros jueces hipócritas del Tribunal de la Historia, y menciona a Francia y a Alemania y su rol que ha jugado en esta leyenda negra. Luego lo traslada ahora al Foro de Sao Paulo, mano de obra barata del imperialismo, como el Foro de Sao Paulo, que ha traído a partir de su política sectaria, ha resucitado la leyenda negra con esto del indigenismo y del paraíso de los indígenas cuando no era así. Y 10, España, antes de juzgarla debemos conocerla. Y eso es la cosa más importante que me ha ocurrido con este libro, por eso que tengo muchas ganas de leer los 2 libros siguientes de este autor sobre el mismo tema. Y finalmente, en el capítulo 11, no hay patria sin historia, donde es necesario analizar la historia, porque sin historia nos quedamos sin nada. Les recomiendo este libro de Marcelo Bulló, Homodeo, Nada por lo que pedir perdón. Un autor extraordinario, son 445 páginas de historia, como diría un amigo, oro en polvo. Un gusto de saludarles. Este fue el protagonista del libro. Es el libro. No olviden de hacer like o de hacer comentarios para poder ahondar más en estos temas.